Hola a todos, quinto capítulo de Tierra Plana Cuadrada, Pacífico. Vamos a ver acá el punto Pac-Man, vamos a ver muchas cosas. Y partimos, está un poco lento, aquí. Seres celestiales suenan como el agua, ¿cierto? Que en el capítulo de Bóveda Horizonte del cielo, hablé que el cielo se relacionaba con las aguas, ¿cierto? Y que donde más hay agua es en el Pacífico, que es donde se juntan como las aguas, ¿cierto? Y ahí ocurren los fenómenos, ocurre el punto Pac-Man, ocurre el loop continuo del mundo y se repite, se duplica. Y acá hay unos versículos para que busquen, están en inglés, pero después los buscan en español sobre esto. ¿Ya? Se relaciona el sonido con el agua. Eso también se relaciona en la luminiscencia, ¿cierto? Con las estrellas, que lo vamos a ver también después. Entonces, no hay curvatura observable en el océano y el círculo tendría el doble de cantidad de distancia que en el globo. Y vamos a ver que en la Tierra cuadrada es menos que el globo, es menos la distancia del Pacífico que el globo. Lo vamos a ver eso ahora en todo este capítulo. Y aquí hay como una matemática, ¿cierto? Donde los viajes, la distancia no cuadran en el mapa Gleason por el Pacífico. Y aquí también hay un foro donde gente de la Tierra Ola refutando el círculo, pero al final es la misma evidencia, sí, hay muchas más, no es la única, hay un montón. Cada capítulo estoy mostrando una distinta. Entonces, el- bueno, aquí lo mismo que el vuelo de Buenos Aires a Sydney es de 11.400 kilómetros y debería ser el doble si el mapa Gleason fuera preciso. Entonces acá dice, bueno, habla de los polinesios y que las observaciones de la navegación y como del registro de la zona fueron como de la ciencia que ellos ocupaban, fueron ocultas, ¿cierto? O sea, como se perdieron esos archivos. Porque sabemos que hicieron como un reseteo del conocimiento y nos escondieron muchas cosas para finalmente meterte a una simulación, a la ola. Y aquí habla de conocimiento, claro, los conocimientos actuales de la distribución de las corrientes superficiales. En el fondo se le debía a eso también y a los polinesios, pero también ahora después con los españoles y el mundo occidental lograron también encontrar como más información sobre eso. Y que vamos a ver que en el fondo lo que hicieron, bueno, lo voy a ir explicando mejor, porque más adelante esta información general sobre el Pacífico, no hay mucho acá, pero lo dejo igual. Y estas son las corrientes, que se habla como de los corredores bioceánicos, ¿cierto? Y esto es importante como saberlo porque tiene relación con todo, con las rutas, los viajes. Y aquí entonces, mire, voy a agrandar el enlace de arriba, ¿cierto? Porque si quieren lo pueden tipear y van ustedes a buscarlo y también hay traducción de otro idioma, así que lo dejo ahí, le hacen print y vamos a ir a esto, que dice, en todos los artículos sobre corredores bioceánicos se habla de supuestos pero muy discutible ventaja se habla de supuestas ventajas para el flujo de cargas entre lo que generalmente y muy vagamente se denomina,
Bueno, ahí me tapó el traductor. Se suele, pero esta es la parte importante. Se suele decir que Asia-Pacífico está 2.600 millas más cerca de los puertos de Chile que de Buenos Aires, como si Asia-Pacífico fuera un solo punto. En el año 2000, cuando se estaba buscando inversores para los proyectos privados para los puertos del norte de Chile, CEPAL hizo una publicación para advertir sobre las informaciones falsas que circulaban en esa época. Informaciones falsas. O sea, hay gente que registró 2.600 millas menos. No, es que es de Buenos Aires. No, no, no. Lo que habla aquí de Buenos Aires es por el Atlántico. ¿Ya? Y vamos a ver después, todas estas distancias yo las saqué los cálculos y vamos a ver de qué que al final se están refiriendo que es más cerca. Por lo del corredor bioceánico también influye. Porque se genera esta como transportación, por así decirlo, y van más rápido de lo que es y a la vez hay menos distancia. Y bueno, acá se habla como de que, claro, hay un tema como comercial con esto. Es como, oh, tú estás, me pueden decir a mí, oh, tú estás inventando esto para llevar turistas, ¿me entienden? No, algo así, como que lo trasladan al tema como comercial y así lo van camuflando el tema de la esfera, ¿ya? O sea, como hacerte creer que es una esfera, porque en realidad no, después vaya a ver que no, casi no hay vuelos por ahí, te lo esconden, y es menos, y es más rápido. Es más rápido llegar y todo. O sea, aquí están haciendo como como para incentivar los viajes por el Pacífico en vez de por el Atlántico, por así decirlo, como un poco compitiendo con Argentina, quizás tal vez se podría decir. Pero lo tratan de llevar por ese lado, pero en realidad hay menos distancia, porque es un cuadrado plano. Entonces, ¿cierto? Abajo dice, bueno, pueden seguir leyendo ustedes también, no lo voy a leer todo, pero lo dejo. Recién el puerto de Hong Kong es apenas un poco más cerca de Valparaíso que de Buenos Aires. ¿Ya? Que aquí vamos a ver que eso es todo mentira, porque, claro, si recién, como tratan, si Hong Kong se va por el Atlántico hacia Buenos Aires, es lo mismo que se fuera hacia Buenos Aires, de Hong Kong hacia Buenos Aires por el Pacífico. Vamos a ver, lo vamos a ver después, en la ola, es lo mismo. Y aquí, claro, te están disminuyendo como la distancia entre Chile como para lavar lo otro, lo de que en realidad hay menos en el Pacífico. Mira, yo te voy a explicar después, lo vamos a ver. Pero eso no quiere decir que esta área de influencia de Valparaíso, pues hay una diferencia entre la distancia geográfica y la distancia económica. ¡Pum! ¿Viste lo que te acabo de decir? Pues los costos no dependen solo de distancia, sino de otros factores que hay en que considerar. Claro, hacer escalas, cosas así, por ejemplo, los vuelos de avión. Aquí están hablando de los vuelos marítimos, pero un ejemplo también se dan los vuelos de avión. Los países harían bien pedir oficialmente que CEPAL haga una actualización de todo este estudio que tiene el título El potencial de puertos pivotes de la costa Pacífico sudamericano. Puertos pivotes, ¿viste por qué? Porque es más rápido, entonces te lleva al tiro. Otro ejemplo de una alternativa logística con el uso del corredor bioceánico Comodoro Rivadavia Talcahuano, ¿viste? Pero es que este print vale oro. Aquí viene el estudio que hice yo después. Entonces, distancia entre Santiago a Melbourne, 11.265 kilómetros, que era lo que había dicho el Globerto en el foro parecido a esa distancia, en el foro de Quora, creo, no sé qué era. Pero la distancia entre Santiago a Buenos Aires es de 1.080 kilómetros y de Santiago a la costa son 100 kilómetros más, o sea, a lo más 100.000, a lo más 1.200 kilómetros. La distancia aérea, ya, ok. Entonces acá tenemos las 2.600 millas que se habló son 4.184 kilómetros, ¿ya? Que sería el porte de Chile a lo largo, ¿ya? O sea, eso es menos en el globo. Esa distancia, la distancia de Chile hacia el Pacífico, es menos en el Pacífico, creo yo, que lo que te dicen en el globo.
Y en el algoritmo de Google y en todo eso, y en todo lo que te van a dar oficialmente. Hay menos distancia en realidad, porque es un cuadrado. Y si es que tú llegas menos, no, es que un corredor bioceánico te llevó más rápido la corriente, y te teletransportaste, ¿cierto? Tienes la excusa de todo. 7.800 kilómetros de Nueva Zelanda a Punta Arenas y de Nueva Zelanda a Santiago 9.300 kilómetros. O sea, es más distancia porque en la bola se supone que si te vas por abajo, la esfera se achica, entonces por eso es que hacen eso. De hecho, los globertos usan eso, que no, que se hace la ruta de vuelo porque se va por arriba en la esfera. Y es todo mentira. Lo del círculo también es mentira. Lo voy a ir explicando ahora, en lo que viene después. ¿Cierto? Pero en el fondo esa sería como, aquí el algoritmo también te tiene la matemática solucionada, eso es como un poco lo que trato de plantear acá. Entonces un pingüino después recorrió alrededor de 7.500 kilómetros de Nueva Zelanda a Punta Arenas, fue encontrado en Punta Arenas, o sea, lo que estoy diciendo un poco yo, el pingüino pasó por el efecto Pac-Man y se teletransportó, por así decirlo, y pasó rápido al otro lado. Porque en realidad hay 4.100 kilómetros menos, al parecer. Casi la mitad sería, más de la mitad parece. Y si no son 4.000 pueden ser 2.500. También hay un cálculo así porque descontando la distancia entre Santiago, Argentina, de los 4.100 kilómetros que apareció en la revista de Marina, si descontamos la distancia de Buenos Aires a Santiago o a la costa, son 1.100. Entonces serían 3.000 kilómetros más o menos, que eran los 2.600. No, 3.000 kilómetros, que serían menos de las 2.600 millas. ¿Se entiende? Esto era un efecto en realidad esto es lo que esto era, en realidad lo puse acá por el mar, pero tiene más que ver con el sol, que lo voy a explicar, con los atardeceres, que los globertos creen que porque el sol pasa para abajo, entonces es y nada que ver, porque al final tiene que ver con esto, lo voy a explicar en el capítulo del sol, eso, mejor. Y precisamente estaba buscando como atardeceres en esa zona de la Polinesia, esto en la costa de Estados Unidos, al norte, que pasa este efecto. Nadie sabe qué es. Y yo lo he visto también grabado desde un celular, grabando esta cámara, apuntando, y desde el costado un celular grabando y le hacen paneo y también se ve así. O sea, no es como un efecto de cámara, sino que de algún sensor de la cámara, no es eso. Me aseguré de ver que no era eso. Ocurre en ciertos lugares de Estados Unidos. Se puede ver también con... Vamos a ver un documental que aparece en este plano, que también atardecer hacia el Pacífico. Aquí hay una nube, pero igual es interesante como el efecto de la luz, lo que ocurre, me llamó la atención. Y estas son cascadas invertidas. ¿Se acuerdan que le hablé porque están las ventanas ahí que están tirando viento y se forman huracanes más hacia el norte por el lado de Estados Unidos? Pero bueno, de hecho de ahí es en Hawái. Y, y se acuerdan que también les mostré en el capítulo del nuclear, que ellos iban a tirar los depósitos de los armamentos nucleares y todos los residuos hacia esas ventanas, y que las ventanas absorbían el material y limpiaban, porque eso también tiene que ver con lo del punto Nemo, que dicen que lo usan para cementerio de nave, y es todo mentira, porque usan esa área, y lo vamos a ver después, lo del punto Nemo, que no existe el punto Nemo. Lo que existe es la Polinesia. Había grabado otro capítulo que viene más adelante que quizás se entendió mal, que en una parte digo que como digo que no existe, me estaba refiriendo al punto Nemo, pero entre medio metí la Polinesia, así que si escuchan eso, para que ya sepan que la Polinesia sí existe y el punto Nemo no existe, y lo voy a demostrar. Estos son unos pájaros gigantes, también porque como Dios diseñó para estar en esa zona a unos pájaros que resistieran más el viento. Y bueno, volcanes también en la zona Pacífico, los terremotos submarinos y las erupciones volcánicas pueden producir potentes señales acústicas. ¿Se acuerdan que en la Biblia, en el primer capítulo,
Se menciona eso, que los marinos habían visto la voz del trueno, ¿cierto? Y en los salmos era ese. Acá entonces las rutas de vuelo que busqué, tú lo puedes buscar también, hay muy pocas por esa zona, casi no hay. Voy a mostrar una ruta también en el capítulo de cartografía, esa no te la pierdas porque esa va a estar muy buena, son dos capítulos después. Ya, o sea, no hay, casi no hay, aquí tampoco, ¿cierto? Polinesia ahí y va todo hacia allá, pero por abajo no, ¿cierto? Entonces aquí dice que podría ser por un tema de seguridad, pero también, qué sé yo, de emergencia, ¿cierto? ¿Por qué no cruzan, por qué no vuelan por ahí? Se supone. Y esa no es la razón principal. Buscan ahorrar combustible, supuestamente. Porque aquí, y aquí viene el lavado. Y teniendo en cuenta que la Tierra es una esfera y sumando el ancho ecuatorial que tiene el planeta, desviarse hacia los polos en la trayectoria de vuelo es una distancia más corta que lo hace ser una línea recta sobre el océano. Y después vamos a ver un documental de un Globerto también y que dice todo lo contrario, que es más cerca ir en línea recta. Y aquí te están diciendo que por la línea ecuatorial, y es todo mentira, es todo mentira. Se contradicen ellos mismos. Porque uno sea uno más grande y la muy pequeña, entonces, ¿cierto? Como que no conviene por el tema de la escala. O sea, no de la escala, sino como del aterrizaje, por ejemplo, de emergencia, eso. Y aquí te dicen lo contrario, cuando vuelas desde Estados Unidos no hay problema ir a Australia. Normalmente vuelas hacia el oeste, la ruta de vuelo, o sea, de Chile, de Sudamérica hay un problemazo, pero de Estados Unidos no hay problema. Porque en el globo se justifica, ¿cierto? Ah, no, es que... No, pues tampoco se justifica porque va a pasar por toda la parte ancha. Debería irse por el Ártico, debería irse. Llega al tiro. La ruta de vuelo exacta puede variar dependiendo de factores como los aeropuertos de salida, la llegada, los vientos predominantes y la ruta aérea. Sin embargo, la dirección general hacia el oeste a través del Océano Pacífico. Y luego tenemos de Fiji a Isla de Pascua 7.372 kilómetros. Como raro eso versus los... ¿cuánto? Ah, no, eran 11.000 ya. Sí, sí, más o menos. Está como bien eso. Dentro del globo. Igual es raro porque es menos, en verdad. Eh, entonces, la placa tectónica más grande es la placa Pacífico, ¿ya? Esta, ¿ya? Es importante esto porque lo vamos a ver después que... Después lo... Entonces tenemos esto de los monzones, ¿cierto? Los ciclones y monzones. También se forman ciclones y monzones en el Pacífico. Ah, pero es que el Pacífico sería el norte. El norte del Pacífico donde más hay. Claro, ahí después dice Norteamérica. Fosas oceánicas. Entonces acá los españoles dibujaban, yo me di cuenta porque quizá la gente lo va a encontrar tonto, pero en el dibujo es más cerca. ¿Por qué es más cerca? Porque los españoles llegaban al tiro, porque se movían distinto que las cargas pesadas de hoy en día, se movían con las carabelas, ¿cierto? Y muchas velas, y tenían mucha vela, entonces esas velas con los vientos que hay, de oceánico y todo eso que vimos en el mapa y que hemos estado viendo, con el corredor bioceánico, llegan al tiro.
Llegaban menos, y de hecho estaban buscando eso, para llegar y hacer todo más rápido que irse y darse la vuelta por los continentes, o buscar pasajes estrechos, no sé, por tierra. Quizás no podían. Está al lado. Y acá tenemos entonces, lo voy a ir demostrando de a poco de lo que estoy diciendo, si no es porque el dibujo dice, mira que es tonto, mira. Si en verdad tengo otras pruebas más también. O sea, no prueba, pero vamos a... La prueba que más tengo es la de revista Marina, en realidad. Esa es como la prueba, pero después vienen como dilucidaciones de esto y vamos a ver que no hace sentido. Entonces, Colón era judío y se convirtió a la nueva cristiandad, ¿cierto? Y, y la nueva cristiandad de Columbus esconde sus orígenes judíos, often resorting, no sé lo que es, pero como relacionado a los secretos de la cábala y mensaje. Porque la cábala son los malos, son los fariseos, es la religión de los fariseos en el fondo. Y él fue el que encargado de decir, de meterte a la simulación y inventarte que porque dio la vuelta se lo demuestra que es redondo, ¿cierto? Y ahí comenzó el engaño, de ahí la NASA un segundo Colón, ¿cierto? Con lo del viaje a la luna. Pero así viene como el engaño fabricado. Más en paralelo Galileo con el tema del cielo, con los astros, ¿cierto? O sea, como entender eso. No porque haya dado la vuelta es una esfera, sino que es un plano continuo, que es lo que vengo explicando yo. Y por otra parte, el mismo Colón habló de escritura, que esto es importante, de Esdras, tercer libro, que son los libros que te escondieron, obviamente, y de la profecía. Aquí pueden ver, como voy a dejar ahí para que lean. Y habla entonces de que 7 partes del mundo, las 6 son descubiertas y una es cubierta de agua. O sea, habla como de una profecía de Esdras, ¿cierto? Ya. Lo voy a leer de nuevo. A esto trae una autoridad de Esdras del tercer libro suyo, a donde dice que 7 partes del mundo, las 6 son descubiertas y la una es cubierta de agua. La cual autoridad es aprobada por santos, los cuales dan autoridad al tercer cuarto libro de Esdras. Como en el fondo ellos sabían por Esdras que había una tierra por descubrir, ¿cierto? Y bueno, después lo busqué, el libro. Me costó un montón, igual que el de Segunda de Barú, que ese me costó que mostré en el primer capítulo. También es una apócrifa, también es de los que te escondieron. El de Enoch también, el primero solamente. Las otras versiones son falsas, son de la cábala. Y aquí lo encontré por las 7 partes. Y aquí está. ¿Ya? Me aseguré de que fuera verdad. Entonces acá Vasco Núñez de Balboa fue el descubridor del Mar del Sur, ¿cierto? Y que después le puso Magallanes el nombre de Pacífico, porque las aguas eran más pacíficas que el Atlántico. Habían olas más suaves, casi no hay olas, de hecho, a veces. Y mira, y aquí dice, esta parte es importante porque dice, se muestra, perdón, acá. Por fin, ante la mirada de estos pocos elegidos de la providencia, se muestra en toda su plenitud el mar donde han de reposar a millas de distancia la ansiada isla de las especias, los confines de Asia. Más allá, mucho más allá, tras vencer el temible cabo de Buena Esperanza, aguarda la tierra de la que partieron años,
Ah, y en ella el honor inmemorial de su gesta, ¿ya? Ok. Pero importante eso, que las ansiadas islas de las especias, ellos sabían que cruzando el Mar del Sur iban a llegar al otro lado a las ansiadas islas de las especias, que son estas, ¿cierto? Esta es la ruta, o sea, Asia, China, toda esa parte, por África, ¿cierto? India, y de ahí arriba, ya, ¿cierto? Entonces la delantera, todos los que llevaban por un monterrazo arriba, vio desde encima de la cumbre la mar del sur antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban. ¿Ya? O sea, él vio el mar del sur y ya sabía que eso lo conectaba al otro lado, en forma como rápida, por así decirlo. Porque eso le iba a llevar progreso. De aquí fue donde cruzó, porque lo que en verdad pienso yo es que obviamente te van a decir que ahí en esa época habían telescopios de cierta tecnología, pero en verdad tenían la tecnología muy similar a nosotros, sí, yo creo, porque al final hacer una lentilla o distintas lentillas va a ser lo mismo, distintas densidades, lo mismo que se hace ahora, probar allá, nada más que quizás con menos recursos, más estrecho, no sabemos. Y yo lo que pienso es que él fue hacia el mar, se metió mar adentro, se metió con 66 hombres, dice acá, que es como el número, se metieron y vieron Asia, yo creo. Y dijeron, o ya sabían por la profecía, pero por alguna razón sabían, obviamente, ellos sabían de antes que iban a llegar a Asia, entonces el tema de que Colón descubrió la bola, por así decirlo, era todo mentira de él al final. Porque ellos sabían de antes que llegaban al otro lado y todos ellos creían en una tierra plana antes de Colón. Sí, de hecho los mataban por herejía por lo mismo, por decir que era redonda. No está en discusión el tema de que si pasaban al otro lado iba a ser un globo. Eso, no, es lo que eso es lo que te venden a ti el adoctrinamiento. Pero en el pasado no era así. Ese es mi punto principal. Panquiaco, ese fue el que en realidad descubrió el Pacífico, Panquiaco, que es como el cacique creo que el Perú, no sé. Y aquí dice, y este otro no puede ser otro que el mar de la especia. O sea, al final, el Pacífico pasa a ser el mar de las especies porque está dentro de la ruta de las especies y es el mar grande que conecta. Lo mismo acá. Y ese otro no puede ser otro que el mar de la especie, ¿ya? Y acá dice, mira, quien descubra para su monarca ese otro mar que llevaba al lejano oriente, conseguirá una gloria imperecedera que se agigantará a medida que se abran nuevas rutas comerciales marítimas. O sea, es decir, el que descubría iba a ganar la gloria porque iban a detonar, por así decirlo, a gatillar un progreso de proporciones, porque iba a ser todo más rápido por las rutas y los accesos marítimos, que hoy en la actualidad no se usan para hacerte creer que es mucha la distancia. O sea, en España no había problema con las carabelas, ir por ahí. Pero ahora es un problemazo. Entonces, a Vasco Núñez de Balboa se le debe el primer mapa mundi en el que aparece representado el continente americano. ¿Ya? Aquí dice, y avanzar él mismo junto a 66 de sus mejores hombres hacia aquellas montañas. O sea, él deja a los 300, que seguramente o más, no sé, que estaban ahí, y se va con un puñado a ver el mar, a pasar al otro lado, básicamente.
Balboa agradecido ordena al padre y escribano que inmortalice el nombre de los 67 españoles que han contemplado el Mar del Sur. Y aquí en el fondo este, el primer mapa mundi, el original, el mapa cuadrado, la Tierra plana original, completa, sería esta. Ya, lo vamos a ver más también en cartografía. Este es el adelanto y también mostrarles que aquí entonces tienen las rutas de los barcos. Mira, fíjate, al lado. Oh, mira. Y por acá muy poco, por acá nada. Ah, los que llegaban acá porque querían cruzar, porque aparte era la novedad, porque imagínate, o sea, es como te construyen un mall vaya al mall antiguo y al mall nuevo. O sea, como, ¿se entiende? O sea, primero vamos a las tierras nuevas a buscar oro, le quitamos el oro a esta gente que no le interesa el oro, a los indígenas no les interesa el oro, de hecho, los pacíficos querían que acabaran como los malos, así como los tiranos de los caníbales de las tribus. Y los pacíficos les dieron el oro, llévate, todas estas piedras no nos sirve a nosotros. Y gracias por salvarnos. Así es como más o menos te lo cuentan, ¿cierto? De hecho, yo creo que es verdad, porque si te pones no hubo un exterminio como te venden en la política, porque finalmente acá en Sudamérica, en América, se ven que está como eh, que continúa como esa misma raza, entonces como que te vendieron algo que no era en realidad. Al final no hicieron ese exterminio que te hablaron y vinieron a colonizar básicamente, ¿no? Y sigue lo mismo, pero al final igual se nota por lo menos. Pero bueno, eso es otro tema que me fui por la rama y no tiene nada que ver. Que igual tiene que ver con las mentiras, porque te dicen algo que no es, que te dicen que exterminaron a todos y eso no es así, exterminaron a lo que era un peligro nomás. Y acá eso, lo importante acá es que, y aquí, lo importante acá es el tema de los barcos, ¿ya? De que están las rutas conectando porque abrieron en el fondo la tierra nueva y después, imagínate, o sea, vamos a buscar el oro y después vamos a buscar la especie. Y llegamos por ahí y llega ahí al del rey con oro y especia. Entonces era como, todo el mundo hizo eso y empezó a hacer eso, digamos, se puso de moda. Y aquí sí te inventan un Ártico, no sé si la Antártica creo que, te dibujan esto que es todo falso, porque aquí ya están tratando de secuestrarte hacia el globo, ¿ya? Porque también tenían versiones del mapa en esférico, después empiezan a salir, y ahí es cuando te convierten a la simulación. O sea, mientras nosotros apenas podemos ver el original, ya te lo están tapando y te lo están secuestrando. Y aquí están las rutas también que hicieron ellos, los españoles. Todo documentado. ¿Ya? Estos son los primeros submarinos, porque los submarinos destruyen el globo porque se manejan por la densidad, ¿cierto? Los modernos, por lo menos. Entonces la densidad destruye la gravedad. Entonces traté de buscar cosas que encontraba por ahí, pero no encontré nada, solamente estas pinturas de representaciones de los reyes cuando se metían. Estos fueron los primeros submarinos que era un frasco, básicamente, debajo del agua con la mascota. Se metían los reyes. Y aquí entonces encuentro como el primero hecho ya de madera, qué sé yo, con fierro, no sé, 1578. Y aquí fue que me hizo pensar esto, porque ¿qué pasa si esto es esto? Dado vuelta, digamos, y por esos ejes pasa el sol y la luna y entra como en una parte hermética donde entra por estas ventanas, ¿cierto? Y se repite. O da la vuelta por fuera, no sé, rápidamente parece. Pero no es que esté circulando como en la Tierra circular que va continuamente circulando, eso no. Sino que va en línea recta y a lo más se da una vuelta por atrás rápido, que durará 3 minutos, y aparece por el otro lado.
O va en continuidad nomás, por las aguas hay un proceso que no sabemos, porque parece que eso está en un versículo lo que dije lo de la vuelta, lo vamos a ver después. Porque en el fondo eso sería esto, ¿cierto? Esto sería esto. Y los ejes donde pasa el sol y la luna y la estrella y todo lo del cielo, ¿cierto? Y las aguas que rodean. Entonces los países del mar lo vieron y se llenaron de miedo, la tierra tembló de un extremo a otro. ¿Ya? Los países del mar, ¿quién eran los fenicios? Que también eran semitas, igual que los hebreos, o sea, vienen de lo mismo, pero eran malos. Eran enemigos de Dios porque no seguían las tradiciones y iban a idolatrar falsos ídolos. ¿Ok? Y ellos sí tenían nave y todo, y por eso es que sabían después los españoles también, porque ya tenían este material ya conocían esto de los semitas, de los fenicios también, donde aquí las rutas comerciales de los fenicios, esos son las líneas, ¿ya? Y aquí sale de Iberia, de España, y hacia allá, hacia las otras tierras. No te lo dicen acá, porque si no se les destruye su ilusión del globo, del descubrimiento de la pelota falsa. Pero aquí en el fondo ellos salen y da a entender que sí pasó hacia, obviamente, América y conocieron toda la tierra que conocemos nosotros. Entonces yo lo busqué igual, sí existía la creencia de que después de América había tierras, pero también la idea de que estas tierras tenían un límite. Vasco Núñez de Balboa descubrió, cierto que eso apareció en el afiche, perdón, en el artículo de teología del primer capítulo, que decía lo mismo, que sabían que el mundo tenía un límite y era limitado, ¿cierto? Era limitado. O sea, no hay más tierras más allá y eso es fantasía. Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso, y gigantescas olas se encresparon. Se levantaba hacia el cielo o se hundía en el mar, y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros daban traspiés. ¿Viste? O sea, los marinos que conocen el mar, ¿quién eran los marinos? Los de los países del mar, los fenicios. Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Acabo de constatar con la Biblia todo lo que dije recién sobre los fenicios que conocían las tierras mayas y todo. Conocían América y todo. Esto es muy bueno. ¿Qué significa etimológicamente Isla de Pascua o Pascua? Pascua. Significaba básicamente paso o salto, que es lo que vengo exponiendo. Lo del punto Pac-Man que se teletransporta y saltamos al otro lado. ¿Cierto? Pero en un loop continuo y que no nos damos cuenta. No se nota, nadie lo nota. Puedes pasar por avión mil veces. Los que fueron a tirar bombas atómicas estuvieron ahí con las bombas. Todo el tiempo están en la ventana, no se dan cuenta y van en el club continuo todo el tiempo. Tú pasando de un lado para otro. La gente de Samoa también. Entonces, es Isla de Pascua, o sería Easter también, Pascua. También está asociado a un paganismo porque celebraban los equinoccios de primavera, ¿cierto? Que es donde va cambiando. Eso lo voy a explicar en el sol, que van cambiando con el tema de los equinoccios, va cambiando la ruta de la línea recta, por así decirlo, más hacia arriba, más hacia abajo, por esa zona, que es la que te venden en el globo a ti como los trópicos de Capricornio y Cáncer, ¿cierto? Pero en realidad son las puertas de Enoch, la 1 y la 6, lo vamos a ver después. Y también Easter se conecta con la cristiandad, porque llegó Jesús a reemplazar ese paganismo, por así decirlo, esa celebración. Y volvemos acá a las 2600 millas, menos, ¿cierto? Los 4100 kilómetros, 180 kilómetros. ¿Cuánto tiempo demora volver
a Sydney hasta Santiago, entonces 12 horas, 25 minutos. Volar, perdón. ¿Cuánto tiempo demora volar desde Sydney hasta Santiago? 12 horas, 25 minutos. Ese es el tiempo en que tú estás arriba del avión, ¿ya? Trasladándote. El espacio aéreo entre Oceanía y Sudamérica es muy poco utilizado y no hay necesidad de vías aéreas o rutas aeronáuticas. Y aquí mira, viene. Al viajar de Australia a Chile experimentarás un cambio en la fecha del calendario debido a la línea internacional de cambio de fecha. Si viajas hacia el este perderás un día, mientras que si viajas hacia el oeste ganarás un día. Explicación. La línea internacional de cambio de fecha es una línea imaginaria que cruza el Océano Pacífico y marca el límite entre un día y el siguiente. Al cruzar esta línea se produce un salto, igual que Pascua, se produce un salto en el calendario. Al viajar de Australia a Chile cruzará esta línea hacia el oeste, por lo tanto deberás sumar un día a la fecha actual. ¿Ok? Es decir, si viajas hacia el este perderás un día, mientras que si viajas hacia el oeste ganarás un día en el calendario. ¿Ok? Y de Chile a Bora Bora, eso en Tahití, 28 horas, porque aquí está considerando no el tiempo de duración arriba del avión, sino que está considerando también la fecha de calendario seguramente. Por eso es más, porque no puede ser que te demore más del doble si es menos distancia. Aquí viene la parte importante. ¿Por qué puse lo de las 2.600 millas menos, de los 4.184 kilómetros menos? Lo volví a repetir, porque aquí viene la parte para que sigan, para que me sigan. La distancia entre Mendoza y Melbourne, si se viajara por el Atlántico, es de aproximadamente 11.468 kilómetros, ¿ya? Por el Atlántico, ¿ya? 11.468 kilómetros. La distancia de Mendoza a Melbourne por el Océano Pacífico es de 11.468 kilómetros, es lo mismo. O sea, el plano ecuatorial y por el Ecuador es más, son 20.000 kilómetros, ahora lo vamos a ver. Porque en el fondo, acá la bola te dicen que son 40.000 la circunferencia del planeta, ¿cierto? El 40.000, o sea, la parte más ancha, la parte del Ecuador. Son, la circunferencia de la bola es de 40.000 kilómetros. Y la distancia entre Ecuador y Singapur, tomando la ruta por el Atlántico, es de 19.600 kilómetros, ¿ya? Y lo mismo, pero por el Pacífico, la misma distancia, 19.600 kilómetros, ya que es más o menos lo que apunta, ¿cierto? Obviamente que las diferencias de más 100 kilómetros da lo mismo, si en el fondo esto es para hacernos una idea y de lo que, de hacia dónde voy a apuntar yo. Y aquí el vuelo de ida dura 42 horas, 2 días. Ya, o sea que supongamos, ya es que aquí implica bordear la costa como los continentes, entonces eso no, porque en realidad supongamos si agarras un avión, debería ser lo mismo, ¿cierto? Por el Atlántico y por el Pacífico si va al mismo lugar. Eso es lo que te da a entender en la ola, ¿cierto? Y vamos a ver después en un video que no es así, ¿cierto? Aquí implica rodear África, por ejemplo. Eso no, po. Eso es navegando, ¿cierto? Ah, ya, la isla de Malpelo fue declarada Patrimonio de la Humanidad ya por la UNESCO. Ya y vamos a ver esa isla ahora en un documental. Queda por Colombia. Pequeña isla escapada con un puesto militar y una reserva natural de diversos tiburones, ¿cierto? Con las reservas. Aquí está, ¿ya? Esa ya la tienen cerrado desde ahí. Y este es el punto Nemo, ahí están las coordenadas.
Aquí están las coordenadas, mira, punto Nemo, ¿ya? Esas son, yo las puse acá las puse y le hice zoom con todo y está parchado. Como los terraplanistas saben que la Antártica y el Ártico en Google Earth también están parchados y aparece lo mismo. Si yo pongo lo mismo en un pin cerca con el mismo zoom, me aparece información de ellos. O sea, como data de visual. Que sabemos que es un 3D y todo eso, pero acá no. Acá no aparece nada. Lo pueden hacer ustedes también. Porque es parte de estos tipos de más o menos de ir diciéndote dándote estas pistas. ¿Ya? Entonces se supone que en 1992 un ingeniero, Robert Lucchitella, fue la primera persona que localizó el lugar, ¿ya? Con un programa de geolocalización, polo oceánico de inaccesibilidad. No sé si fue el primero que fue, pero al parecer lo geolocalizó. Y entonces yo buscando más cosas, no, el punto Nemo no tiene una boya, ¿ya? Porque aquí supuestamente hay un youtuber que dice que encontró el punto Nemo y que lo vio en el celular y era el punto Nemo. Y aparece en una boya, ¿ya? Lo vamos a ver también. Y que aquí estaría el punto Nemo. Yo digo que esta parte no existe, ¿ok? Todavía no carga, hay mucha imagen, parece. ¿Ya? Y que a esto tú le haces zoom obviamente allá en el Google Earth y te va a marcar un cuadrado rectángulo sin data, sin data visual. Y si tú marcas a otro lado más arriba, te va a marcar el mar. Y aquí el atolón está más arriba, ¿cierto? Más arriba como en diagonal, ¿ya? Donde hicieron las pruebas nucleares, ¿cierto? Y el punto Nemo significa en latín no one, ninguno o nadie, ¿ya? Porque no existe. No, porque es remoto, entonces estás alejado, no mentira, no existe. Por eso te lo están diciendo en tu cara, que eso significa, no significa que porque no hay nadie y porque tú estás solo allá y no hay nadie, no, no es eso, es que en realidad no existe. Entonces este sería el señor que supuestamente fue y lo vamos a ver en un documental, que es muy bueno, porque se puso acá en una bandera, no hay nada, porque claro, no hay boya, como dicen ellos, entonces él puso y marcó el punto Nemo. Y aquí no, ni siquiera se nota, ni siquiera se ve la coordenada. Es de tan mala calidad y está todo con agua, con gotas, no lo limpió, no sé, no mostró nada, no se ve nada. No se ve la coordenada exacta porque supuestamente él se paró en el punto Nemo. Aquí sí está antes, aquí está la coordenada, y aquí te marca así que está en otro lado, un poco más, grado 20 y la coordenada tiene el grado 23, ¿cierto? 123, grado 23 y aquí 123, grado 20, ¿ok? En la longitud, ¿ya? Porque ahí estaba en el barco y después se supone que se tuvo que ir al Zodiac a meter para llegar y después supuestamente sacó esa foto mala de mala calidad. Entonces, claro, en los otros polos de inaccesibilidad supuestamente se paró, digamos, no sé, en el Ártico y en la Antártica me imagino que él fue a demostrar el globo, no sé. Pero se supone que en los otros puntos él sí pudo pararse con la foto, pero acá no era posible pararse porque es el océano, eso es como lo que está diciendo, ¿cierto? Pero en realidad es porque no existe. Es porque no existe esto. Como prueba, obviamente esto no sería posible en Nemo. No podía él pararse en el punto y tomar la foto con las coordenadas. Eso no era imposible. Es imposible porque no existe.
Y por último, el área total alrededor del punto Nemo es de 2.688 kilómetros. Los mismos 2.600 o 4.000 millas menos la distancia de Chile a Buenos Aires, las mismas 2.600 millas menos esa distancia, o sea, los mismos 4.180 kilómetros menos la distancia de Santiago a Buenos Aires, de 1.000 kilómetros, que daba 3.000, algo así, casi la misma área de que informaron en la revista Marina que había menos, ¿cierto? O sea, todo empieza a tomar sentido. Está un poco largo el capítulo, pero vale la pena porque con todo lo que he explayado. Lo vamos a pasar rápido esto. ¿Quién es este? ¿Por qué hay que arrodillarse? Ojalá que Habla más bajo. no, En la corte, el primer ministro Shen. que no pase nada con... Entonces aquí están buscando el Pac-Man, pero haciéndote creer que están en una bola, ¿cierto? The saying goes that south of 40s there is no law, and south of 50s there is no God. Acuérdense de esto también de la circunferencia, que lo vamos a ver en el capítulo del Ártico y de la Antártica. Que eso no cuadra tampoco en el libro. Ahí es donde llega la parte que no cuadra. I always want to try and make things better, whatever it is. It's physics. How can this be improved? How can I be better? When I see something in business, how can we do it quicker? How can we do it cheaper? And it's the same trouble. Let's make it stronger. Let's make it deeper. Let's go more about. So it's an endless search for something new. Hi, I'm Chris Brown. I'm an explorer, if you want to call me that. And my aim is to become the first person to visit all 8 of the planet Earth's poles of inaccessibility. A pole of inaccessibility is a point on a landmass that's furthest from the ocean in any direction. There's 2 exceptions to that, which is the northern pole of inaccessibility, which is the Arctic, and then the oceanic pole of inaccessibility, which is called Point Nemo, which is the point furthest from land anywhere on the planet. This expedition is to Point Nemo. It's in the southern Pacific Ocean, and it's 2,688 kilometers from land in any direction. There's 3 islands that it's closest to: Pitcairn, Easter Island, and Maya Island in Antarctica. It's going to take us about 10 to 11 days to get to Point Nemo from where we're at currently, Puerto Montt in Chile. We're going to go to Point Nemo and then head back up to French Polynesia and disembark there. It should take about 3 weeks in total. The expedition will take place using... Termina en las Polinesias, pero no va a cruzar hacia el Pacífico. O sea, hacia Australia. No va a cruzar el Pacífico. De la Polinesia hacia Estados Unidos. Eso es... An expedition yacht called the Hansi Explorer. It's quite a good strong boat. It's got ice rating of E3, which is very strong. It can break through multi-year ice in the ocean. So it's a good strong boat. It's used to doing expeditions, and one thing that's important for this expedition is it's got a big range. It's going to allow us to do about 8,000 nautical miles. And we're going to need a lot of that, because we've almost 3,700 kilometers from anywhere. So we've got to do that, and then another 3,700 to get to land. So we're going to need to use 8,000 nautical miles worth of fuel together. Y que se demora como 3 semanas. It's a good expedition, isn't it? First few days, no? But forecast is first 2 days, the waves are coming up to 4 meters, 5, and peaking at 5.1. How are you feeling? These are the poles of inaccessibility, so these are running the south pole, okay, which is quite some distance away from the Instrumental Mira, spacecraft are the mira, extension aquí of te our empiezan a justice. Our adoctrinar. aim is to understand the forces of nature that shape man's environment. Igual que en el atómico nuclear. Acuérdense, que te lo llevan por el lado del satélite. With the Goddard telescope in space, we can sample radiations emitted from within our own galaxy. With the OEO, we'll go a long way for solving the mystery of the Porque ellos hacen la simulación, la analogía de que en el punto Nemo es tan grande, tan amplio, que la única persona que va a ver es el de la ISS. Está más cerca que la costa, supuestamente. Y es todo mentira. creation of matter. Por eso es que es para justificar el globo. Lo justifican siempre con esto. Is the space station, which is about 400 ¿Viste? kilometers away. Point Nemo is also known as graveyard of spacecraft. So when the international space agencies from America, China, Russia, when their spacecraft have run out of life, and they usually ditch them near Point Nemo because it's the point furthest from land. So I'll be wearing a helmet when I'm there. Todo hecho a propósito. Así que... Russian space station will send an 11
Entonces aquí llega en el Zodiac. Oh, llegó cualquier lugar random. While surfing, this guy spotted a weird buoy just floating out there. He thought it was just some nav thing, but then he checked the coordinate and freaked out. Dude was at Point Nemo, the most remote spot in the ocean. The closest people? Not on Earth. allá They're up al on the fondo space había station. una- And yeah, this is where they drop una old isla. satellites and space stuff. Una montaña. While surfing, this guy spotted a weird buoy just Y floating out there. le dicen en los comentarios, oye, acabo de ver una isla. Y entonces no sabemos si esa boya, supuestamente, ya vemos, dicen que no. Pero si esa boya realmente fuera el punto Nemo, ahí está en la Polinesia nomás, y por ahí al medio. Así. Y si tú vas, ya te marca el punto Nemo, supuestamente, en la ola. O es todo mentira, y nunca no hay boya, y el otro tipo tampoco llegó porque apenas marcó la coordenada y no existe el punto Nemo porque hay 2600 millas menos. Que justo es el área del punto Nemo. Por eso, pero ahí él no está diciendo que está en el punto Nemo en ese reel. En el otro sí. Y por eso mostré el otro porque era otra boya, ¿ok? Did you know the Mariana Trench is so deep it could fit Mount Everest and still have room to spare? The Mariana Trench was formed by an incredible process called subduction. Millions of years ago, two tectonic plates, the massive Pacific Plate and the smaller Philippine Plate, collided. When they met, the denser Pacific Plate began sliding beneath the lighter Philippine Plate, creating a deep crease in the ocean floor. This ongoing collision carved out the trench, which stretches nearly 36,000 feet deep. And here's the wild part. It's still growing deeper as the plates continue to move and reshape the planet. Isn't it fascinating, but... Claramente esa parte es mentira, la última. Ahora, de que se reforma el planeta, esa parte es verdad, pero en el cuadrado, porque dice, en la Biblia dice, después lo vamos a ver en Job 38:14, que dice que se moldea como el barro la tierra. Hidden deep beneath the waves of the western Pacific lies the Marianas Trench, the deepest point of all the oceans. The first step on the journey of what created this mysterious scar in the Earth's crust and how it continues to mold the planet takes us back to 1872, when a British research vessel, HMS Challenger, set out on the first ever mission to map the ocean floor. Throughout most of recorded history, men have just assumed En el fondo ellos están mapeando They lowered the rope for a measurement, but the weight kept las on dropping and profundidades. dropping. it's a big surprise. Nobody thought the ocean was this deep. So Nearly 5 miles beneath the ocean's surface. the scientists were going, wow, we found something, and what does it mean? Is it a little hole? Is it a big hole? What kind of feature? Expedition marked the birth of modern oceanography and provided the first crude map of the ocean floor. It showed how the ocean floor gently slopes away from the land and then plummets Ya, thousands vienen of feet into mapeando vast flat plain. el océano de The hace Western mucho Pacific is tiempo, different. entonces. It drops off Mira, again into the 5-mile deep hole, a hole that blew right out of the water the long-held belief that the seafloor was flat and featureless. ¿viste? Flat. And it spawned a mystery, because nobody could understand how this strange underwater feature came about. It would be 75 years before any answers emerged. It took a revolutionary new technology, sonar, to push the investigation forward to the next crucial stage. Sonar was first developed in the early 1900s and then perfected during the 1940s to detect submarines lurking in the deep. Entonces con los sonares mapearon más terreno. The system works by pumping sound waves through the water. The waves bounce off solid objects and are reflected back to a detector. By measuring the time it takes for the sound waves to bounce back, scientists realized they could build a remarkably accurate picture of the world beneath the waves. The world's major navy spend a lot of time and effort developing submarine hunting technology. Then Ya, hydrographers discovered that you can quiero use this seguir con to esto jump on the sea, porque and it's an awful lot cheaper and easier than using large numbers of sailors pulling puede on ropes. perjudicar después. Bueno, en el fondo lo que yo quiero decir es que la Mariana Trench está más cerca como de, no tanto en la parte donde digo yo al medio del Pacífico, sino que más hacia Asia. Y hacia el medio yo creo en la parte de la zona de interés de nosotros, de la parte Pac-Man, donde hicieron ¿cierto? Entre el atolón y más abajo, por la Polinesia, hasta Fiji creo que era.
ahí tiene que haber otra Mariana Trench con esteroides, mucho más grande. Y en el fondo esa vendrían a ser como los vértices de la Tierra, por así decirlo, que están como a la vez unidos, y el mar, el agua los tapa, ¿cierto? Y por eso no lo vemos tan escondido a los humanos, ¿cierto? Lo vimos en lo de la esquina. Y en el fondo, por eso es que la placa Pacífico es la más grande, porque sería eso, o sea, hacia abajo y hacia abajo donde están los cimientos de la Tierra, bíblicamente, ¿cierto? Los cimientos, las fundaciones. Y luego se repite hacia arriba, o sea, está el mar luego tapando todo y después viene el cielo, ¿cierto? Más arriba. Entonces el cielo nos haría ese efecto como de transportación, ¿cierto? Esto es por Japón. Mira, todo plano con esquina. Ya descartaron que se tratara extraterrestre porque no hay ninguna civilización, no tienen ventanas, no es nada, es solamente... Esto en Japón, sí, pero imagínate en las partes donde no han recorrido Esto en Japón, pero imagínate las partes que no se han recorrido como en el Pacífico, que no han descubierto, porque hay mucho mar que no ha sido descubierto. Eso es lo que te dicen. Y imagínate esto mismo, pero más abajo. Lo mismo que el Mariana Trench, pero con esto. Esquina, ¿cierto? Plano, vértice, lados. Mira, ¿qué más esquinado que eso? Y lo otro es que yo también he visto como argumentos globiertos que te dicen que entonces como que la manzana y la naranja es la Tierra una esfera, ¿cierto? Como por algo así, argumentos así usan, que el tema como que ellos creen que cuando uno le habla de Tierra plana, creen que todos somos como un papel, como un dibujo, ¿cierto? Eso que así piensan ellos, como cuando los egipcios dibujaban así como en dos dimensiones, eso cree que somos nosotros, entonces no entienden como más allá, no entienden que estamos claro, hay una tercera dimensión de objetos. O sea, de objetos físicos en tercera dimensión, eje X, eje Y, eje Z, pero en el nivel macro estamos en un plano bidimensional. Mucho más grande, que es todo lo contrario a lo que te dijeron en la ola. En la ola te dijeron que era un espacio vacío, con muchas bolas, es todo lo contrario, es un puro cuadrado en un espacio que está lleno de agua alrededor. No es vacío, está lleno de agua y la Tierra cuadrada ocupa ese espacio. Es todo lo contrario a lo que te adoctrinaron. Entonces, la naranja y los fractales, y me da lo mismo, porque aquí esto es un verdadero fractal, en una roca, que es tierra, no es una fruta. Ya vimos lo que era. Desde el 15 al 21. Cana Aray Cero Art Edition. Sabor único, edición única. Nuestra rutina diaria Es tomar Centrum. Centrum, el Entonces, multivitamínico Malpelo número uno en Island. ventas en el mundo. Malpelo Island, a rock hundreds of miles off the Colombian coast, a place so hostile only a few people will ever see. As we make our way across the Pacific, we thought it would be a good idea to stop by, but what we found was a little surprising. we might not be allowed to be here. We'll see. Number one Cyborg, this is the military post Malpelo. What is your destination, cambio? Confirm it, please. Ya tienen resguardada militarmente el Caribe, básicamente por el lado del Pacífico. Colombia, no sé, esa parte. O sea, donde hay muchos países, ya tienen la primera isla cercada, pegada al continente, no hacia la parte de interés, ya la tienen llena de militares. Una isla roca que no tiene nada. Te van a decir que es para los pájaros.
para cuidar pájaros, con una isla llena de caca y nada más. Una isla blanca que no tiene nada. Es ridículo. Really riding the waves hard. Next to that cave, there's a couple other caves here too, which look insane. Yeah, crazy place. Unas cuevas, mira, esa estructura de grúa, una grúa que sube los barcos. Porque, mira. What an epic place to do research. Like, can you imagine, okay, first you have to sail out here, then you gotta get in your dinghy and somehow get on that thing, that contraption, and get to land. Mira una roca. I don't know. You gotta really like what you're researching. There's a little dinghy coming out, and I'm surprised it's profitable. We might not be allowed to be here. Let's see. See what they say. What do you think? Buenas. Nice to meet you too. Normally, this is a forbidden area for this allowed traffic. Yeah. Some recommendation for you. This is totally forbidden. Any activity of fishing. Yeah. It's only for bass. No throw anything to the water. It's a national park and all time is protected. Have some question about? Are we allowed to go for a snorkel without anchoring? I think it's no problem. Okay. Take care with the sharks and the animals. There's a big shark. Some big sharks here. Okay. Okay, your name? I'm Ashley. This is Ben. We're from Ashley and Ben from Germany. Canada and Germany. Okay. What do you guys research here? What's the research station researching mostly? The bird? Excuse me, I can hear you. Is it research station? It's not totally a research station. It's a flora and fauna sanctuary. But we're just on our way to our cases, so we... Ya, están cuidando la flora y fauna, ¿cierto? La gaviota, la caca, entonces es solo eso. You're the captain of a cargo ship, navigating the vast Pacific Ocean on a calm night. The radar shows a direct fast route to your destination, until you notice something strange. An entire section of the ocean, a perfect straight line, completely devoid of ships. It's the fastest route, but no captain dares take it. Why? What is it about this enormous, mysterious part of the ocean that ships refuse to pass through? The Pacific is massive, Esa es la so ventana. vast that certain... Ahí hay una ventana del domo que suelta huracanes. ¿Ya? areas are over 1,600 miles from any land. If a ship breaks down here, it's completely on its own, cut off from help. But that's just one of the reasons captains avoid these stretches of water. In some areas, the danger isn't just due to distance. One of the biggest problems? Wind. By itself, wind can present a significant hurdle to ships. After all, ships are not made to be particularly aerodynamic when it comes to traversing through water. And while ship sails were rendered obsolete with the development of the steam and later electric engines, wind can still dampen the sails of a ship that's trying to go against it. There's even a precise formula to determine a ship's windage area, or what part of the ship is being pushed by the wind at any given time. The windage area on the sides of the ship is much higher than the front and the back. After all, ships are known to be extremely long and relatively lean. But going a bit further, cruise ships often have a higher windage area than tankers or container ships. This is due to their overall higher and broader infrastructure that also minimizes water displacement, which effectively reduces how deep the ship is in the water. Furthermore, larger water displacement means that the ship picks up more inertia as it travels, which amplifies the benefits of cargo versus passenger ships in open waters. As for how that translates to cross-oceanic travels, it's best to look at the wind maps that cover the ocean. Typically, ships will travel along with the wind or directly against it. Otherwise, they'll go through areas that experience the least wind speeds and accompanying pressure. The average trade wind speed on the ocean is about 15 miles an hour, and since there's no surface to allow for cloud gathering, the Pacific typically lacks significant cloud coverage and resulting pressure changes to make wind. However, the Pacific does experience seasonal typhoons, which can pick up wind speeds of between 75 and 100 miles an hour. If you overlap the shipping map with the wind map, you can typically tell where there are storms brewing in the area by the exact absence of ships. The indirect problem that stems partially from wind, but also from oceanic currents as a whole, is waves. The waves caused by wind are somewhat unoriginally called wind waves, and there's an entire science devoted to determining exactly how wind can create them. To keep things relatively simple, if the wind presses on the ocean surface in a uniform way, that is, doesn't change direction, across enough distance, it will displace enough water for a wave to pick up speed and inertia. However, since precisely detecting exact wind speeds over a huge area of open ocean is impractical, there's an entire range of waves that are considered most likely to happen for any general wind speed and direction. Let's consider that the wind speed picks up from the standard trade wind and goes up to 33 miles an hour. According to statistics, a wind of that speed over a stretch of some 340 miles can generate significantly varied waves that ships have to contend with. The average wave height in this instance is 11 feet, but 10% of all waves encountered will be over 18 feet, and there's a 5% chance that 1 in every 200 waves will be over 35 feet tall. Of course, the average cargo ship height above the waterline is some 115 feet, so a wave is highly unlikely to spill into a decent-sized cargo ship. However, all that kinetic energy created by the wave has to go somewhere, and that somewhere is the ship's hull. Additionally, if the wind and waves go against the existing water currents, the waves get amplified, leading to the so-called significant wave height, or SWH. Such amplifications can cause rogue waves, which have been reported to grow over 100 feet tall and cause significant damage to a ship.
Reports of SWH and rogue waves are sparse, and they are more common in the Atlantic rather than the Pacific. But real-time maps of wind speeds, oceanic currents, and traffic routes are important to signal whether there's an increased risk of SWH formations and the resulting rogue waves. Among the surveyed regions, there's one that's particularly dangerous to ships. Called the North Pacific or Hawaiian High, it's a semi-permanent anticyclone that disperses air currents outwards, creating areas of higher wind speeds. This is why there's an area northeast of Hawaii that sees relatively little ship traffic, despite it being technically shorter than going closer to the Alaskan coast. Apart from being semi-permanent, o sea que hay muchas naves chicas que viajan por el viento, se trasladan más rápido. Lo mismo pasa abajo también. Slightly with the season, creating ever-changing shipping lanes through the area to minimize the risk of ships encountering heavy winds and waves. Worse yet, the wind and waves over the ocean seem to be slowly speeding up. The highest waves have grown by nearly a foot over the course of the past 30 years. The most likely cause? Global warming. Since we haven't really solved that one, chances are it's only going to get worse, but it's not insurmountable just yet. But if the ships are already considerably tall enough to withstand waves, why is there such fear over them in the first place? Well, it's because modern cargo ships are packing nearly everything in storage containers, and storage containers are much more susceptible to being jostled around and even being tossed out of the ship. During the winter season of 2021 alone, there were reports of a total of 3,000 shipping containers being lost at sea. While a smaller number has been lost to explosions, possibly due to improperly secured cargo, a majority simply fell into the ocean itself, typically never to be seen again. This is not a particularly significant number compared to what the shipping industry handles on a regular basis, but the potential losses for some companies can be ludicrous. Another issue, the Pacific is huge. It covers more than 30% of the world's surface by itself, and its basin is larger than all the continents combined. Simply put, there are so many different options to pick from when designing a shipping route that ships could probably keep hundreds of miles between them at any time. But that distance comes at a cost. Just because it's possible to put hundreds or even thousands of miles between the ship and the nearest human settlement, or even a piece of coast, that doesn't mean it's practical. Consider as a simple example Point Nemo, which is in the southern part of the Pacific Ocean. It is roughly 1,600 miles away from any land, and the closest points to it are two tiny islands in the Pacific and Antarctic. If a ship gets stranded there and nearby ships don't have the means to provide assistance, help from the coast is going to be extremely far away. The northern part of the Pacific is a slightly better situation. After all, there's a good chunk of the continental US, Alaska, Canada, Hawaii, and Russia outlining it. If something happens to a ship in the open ocean, help is on its way much quicker. But that's precisely why most shipping companies stick to well-used shipping lanes that typically stray relatively close to major islands and shipping ports. Since the Pacific is vast and already well protected geopolitically, there's little danger in ships remaining relatively close to each other. We say relatively, but the maps you see on websites are grossly misleading. What may seem like overlapping travel paths are in reality ships that are miles away from each other. The advanced communication systems they carry on board allow them to easily course correct way before spotting a ship on the horizon. While there have been certainly reports of ships ramming into each other, such as the collision between Chinese and Filipino ships at the Conviértete en un experto en leyes con la maestría oficial en seguridad, defensa y geoestrategia. Projector. It's just one of several ways to depict a sphere onto a 2D surface, this time a rectangle. One of the main benefits of using the Mercator over any other projection type is precisely for navigation. With the Mercator projection, objects and distances farther away from the equator get increasingly distorted. This can cause significant discrepancies between landmass sizes. For example, depicting Greenland's 2D surface. This August of 2024, those typically come as a result of geopolitical conflict and involve smaller fishing or patrol vessels. The biggest reason, though, maps lie. The most commonly used map type in the world is called the Mercator projector. It's just one of several ways to depict a sphere onto a 2D surface, this time a rectangle. One of the main benefits of using the Mercator over any other projection type is precisely for navigation. With the ¿Escuchaste? El Mercator es el mejor para navegación, el más exacto. No es el círculo con ese radar, no es Marcelo Noto, es el Mercator. Mercator projection, objects and distances farther away from the equator get increasingly distorted. This can cause significant discrepancies between landmass sizes. For example, depicting Greenland having the same size as Africa. However, what it doesn't change is the direction ships have to take when using traditional compass navigation. Using a compass, a ship can choose a single bearing to describe its destination, and so long as it doesn't deviate from its course, it will arrive at its Ya voy a explicar lo de las brújulas después. Destination eventually. For smaller distances, the difference between straight line and Mercator compass lengths is negligible. For cross-Pacific lanes, it can result in deviations that run for hundreds or even thousands of miles. This creates two polarizing effects on oceanic navigation. First, the straight line between 2 points so far across the Pacific may not be the shortest distance the ships have to travel. Cargo ships that can afford to make occasional Empiezan a hacer eso para curvarte, para hacerte creer que es un globo, diciéndote que es menos distancia.
course corrections can stick to the actual shortest Y acá lo route, mismo which hacia abajo. for 2 points Mira. on the same latitude would curve up above the equator and curve down below it. On the other hand, Mira. using the straight path, as on the map, can make travel relatively easier, especially when dealing with the additional perils of being buffeted by wind and waves. In truth, O sea que supuestamente hacen una curva hacia abajo o hacia arriba por la bola para disminuir distancia, pero es más fácil ir en línea recta. actual shipping lanes fall somewhere in the middle, using the advantage of the Mercator projection to keep navigation Es una contradicción por donde se le mire por todas partes. simpler, while trying to minimize the distance and the resulting travel time. At least the ships passing only from one side of the Pacific to the other don't have to deal with the mess that is Y te van a decir la excusa del clima, el viento. No, es que el viento iba a la otra dirección. No, es que el viento esto. Entonces no, es que hay que hacer escala por arriba. Cualquier cosa. Acá creo que ya estamos terminando, parece, porque esto ya es... No, esto es otra cosa, otra información que no... No es el mapa. ¿Y esto qué es? No, no hay nada más, parece importante. Así que terminamos. Lo voy a dejar hasta acá. Y nos vemos en el próximo. Chao.